lo traigo, ¿no? Este micro lo traigo, se lo dejo. Oh, él tiene uno, ¿no? Ah, ya. Gracias. Ya. Tiene. Ah, ya puedo ver, mira, ya no se ve. Ya no se ve. Ya, ya se ve. Cierro, cierro. Perdón. Una cafetería. Traigo, ¿qué café quieres? Expreso. Expreso, ya. ¿Con azúcar, sin azúcar? Sin azúcar. Ya. Ahorita bien te traigo, no te preocupes. Bueno, con azúcar. Mira, con azúcar, ya. Empezamos todo y yo voy y te traigo tu café. ¿Te parece? Ya. El baño, ¿dónde está? El baño es acá. Ah, aquí, mira. Zaira. Ya. Una consulta. Demi, ¿tú puedes ir a comprarle un café expreso con un poquito de azúcar al muchacho y yo te doy? Sí. Ya. ¿Qué pasó? ¿Me compro? Sí. Fiorella. ¿Y qué tal? Bien. Sí, o sea, más tranquilo. Ay, no sé por qué hacen escándalo. Que Omar está alterado, pero solo falta la que la venga. Pero yo, en realidad, yo ya me acostumbré a este ritmo de vida. Es horrible, una pesadilla. Y después que cuando les ves la cara es como, ay, también uno conoce una relación. Me gusta por cosas que no me gustó. Sí, fue No, horrible. está bien. Lo único que ha habido, o sea, Sí, un retraso en ese momento. Total. Fiorella, ¿en cuánto tiempo estará el avance? Sí, porque va a ser mi jefe de seguridad para hablar con los de mi Lima. Ya. Ah, ya, el café puedes comprarlo, ¿dónde lo porfa. compro? No sé, puedes preguntar al Ya. señor. ¿Qué compro? Expreso con un poquito de azúcar. Ya. Yo traigo otro que es para él, para mí. Ya estamos. Hola. Ya, vamos a empezar. La gente va a ir incorporándose poco a poco. Ahorita llega tu café. ¿Había mucho tráfico? Sí. Yo creo que estoy fácilmente 10 o 12 minutos detenidos. Eso no es nada. Menos mal que yo Pero salí. detenido literalmente, Sí, o sea, que no avanzaba, que era, yo veía allá el semáforo como verde y después rojo, después. Mira, ¿tú quieres que lea toda tu trayectoria o cómo te sientes más cómodo? Como quieran, o sea, ¿A ti no, qué te no hace? yo me acomodo a lo que sea así. O sea, yo lo puedo leer, ¿no? Feliz. Resúmelo así Creo también, sí. lo puedo resumir, pero quizás sí sería bonito que tú cuentes un poco tu. Y luego hablamos. Dale. Gracias. Chao, Oye, Sancho. júntate. Júntate. Ya, y, o sea, yo digo, como que doy una introducción y. Sí, ahora sí. Ya, ya, ya. Hola, hola. Ya. Mira, yo me voy a parar en el puntito blanco y tú ahí un poquito más a la derecha, Ya, ya por donde ya. están esas manchitas para que puedas entrar en la toma. Espérame solo un segundo. Zaira. Zaira. Zaira.
Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Museo de Arte de Lima. Yo soy Zaira Espinosa, curadora de programas públicos del Mali. Y bueno, en esta oportunidad estamos muy agradecidos de tenerlos ustedes, de ser una de las sedes del Festival al Este y de empezar con el programa público, con este taller junto a Claudio Pereira. En verdad estamos muy interesados y emocionados de tener el primer taller de festival en el museo. Así que muchas gracias a todos por participar, por asistir, y los dejo con Andrea, quien va a presentar propiamente a Claudio. Gracias. Gracias, Zaira. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Gracias por estar aquí, por el interés en este enfoque que es el desarrollo de públicos, un enfoque tan imprescindible para el desarrollo de las industrias culturales y las artes. Tenemos aquí a uno de los especialistas más relevantes del continente que nos ha venido a acompañar en el Festival de Cine al Este. Entonces, pido un fuerte aplauso para él por haber tomado ese avión que lo trae hasta Lima para compartir un poco de su experiencia, ¿no? en 4 horas que se van a desarrollar durante hoy y mañana. Obviamente todos los conocimientos de Claudio no podrán ser trasladados y compartidos, pero un poquito de eso nos lo vamos a llevar para poder aplicarlo en nuestros espacios y que finalmente esto se vea reflejado en ampliar la participación de la ciudadanía peruana en las artes y en las culturas y en este caso en el audiovisual. Voy a presentar brevemente a Claudio y luego él va a presentarse él mismo, que creo que es más oportuno porque podrá contarlo en carne viva, y luego él va a empezar con el taller. Claudio es arquitecto por la Universidad de Valparaíso, con estudios de diplomado en cine y tesista magíster en arte con mención en patrimonio, por la Universidad de Playa Ancha, académico de la Escuela de Cine de la Universidad de Valparaíso en línea teórica en estética e historia de las artes y problemáticas del cine contemporáneo. Ay, Dios. Entre 2008 y 2011 realiza programas corto y medio y profundidades del cine chileno del canal Cámara de Diputados, donde graba conversaciones con cineastas chilenos. En 2005 funda Insomnia, alternativa de cine, siendo hasta el día de hoy su programador y expositor del taller Apreciación Cinematográfica, especializado en diversos géneros y en especial en cine chileno y latinoamericano contemporáneo y histórico. En 2017 fue vocero de la Red de Salas de Cine de Chile, asociación gremial que agrupa a más de 18 salas independientes en varias regiones del país. Ha sido jurado en el Festival de Cine de Gramado en Brasil, en el Festival Internacional de Cine de Lima, sección Cine del Mañana, en el FIC Monterrey en México, el FAN Florianópolis en Brasil, en el Festival Internacional de Cine de Punta del Este en Uruguay y en Grava, Argentina. Y por último, Claudio desde el 2015 es director artístico del FIC Viña, el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar, donde realiza programación y formación de públicos en cine latinoamericano. Vale decir que Chile es un referente en el desarrollo de públicos y bueno, es un placer, Claudio, que puedas estar aquí compartiéndonos un poco de lo que se está haciendo en nuestro querido país vecino en el sector del cine y de las artes. Muchas gracias, Claudio, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Festival al Este, a la organización, al equipo que hace el festival, al equipo de producción, a los espacios y a ustedes por desafiar el calor para venir acá a reunirse en torno a estos temas. La idea está estructurada, bueno, y de todas maneras faltó agregar, soy padre de 2 bellos niños y además vamos a estructurar un taller que son 2 sesiones, donde la primera es un marco teórico y sobre todo las reflexiones que creemos que es necesario apuntar y sobre todo en los tiempos políticos
sociales y culturales que habitamos en nuestras sociedades. Creo que estas temáticas no son únicamente un privilegio de un sector que puede llamarse el sector cultural o del audiovisual, sino que trasciende a varias dimensiones de la sociedad. Así que, por lo menos con esa convicción, hacemos esta presentación. Sé que hay un público en streaming que está mirando, ya que nos estamos adaptando a estas nuevas modalidades híbridas, así que un saludo para el público también que está compartiendo al otro lado de la pantalla. Bueno, antes de comenzar, quería preguntarles algo y a propósito que me salí el foco que estaba muy frontal. Quería preguntarle a ustedes, ¿se pueden levantar la mano para que no crean que esto es una terapia encubierta? ¿Quién de acá está relacionado directamente con un espacio cultural que programe cine? Los que no levantaron la mano están relacionados con otro tipo de organización o con otro tipo de artes. Pueden levantar la mano, sé que algunos hacen con la cabeza, pero pueden levantar la mano para que sepan. O sea, la mayoría, por lo tanto, de los que están acá, y que no sea excluyente, está relacionado de algún modo, se ha enfrentado con problemáticas o con asuntos que tienen que ver con los públicos, ¿cierto? ¿Es así? ¿Pueden hacerlo con la cabeza? Sí, perfecto. Lo primero que vamos a proponer en esta primera sesión es que nos vamos a hacer preguntas y inmediatamente declaramos que el taller no da respuestas ni recetas, porque sería dudoso, problemático que en estas áreas tan cambiantes y tan dinámicas, y sobre todo que tiene que ver con una lectura del hoy de nuestras sociedades, sería extraño que viniésemos acá a dar recetas donde tiene que ver justamente con lo que propone este taller, y fue la invitación de Aleste, que sea una conversación. Es un taller introductorio al desarrollo de públicos. Y lo primero, vamos a denominar cuáles son nuestras dos sesiones. La de hoy día se llama, y una pregunta amplia, que se llama ¿cómo y desde dónde nos acercamos a los públicos? Es una pregunta compuesta, porque tiene dos dimensiones. ¿Cómo nos acercamos a los públicos? ¿Y desde dónde? Ahí vamos a profundizar qué significa el desde dónde. Y mañana tiene un nombre mucho más extenso y de fantasía, porque tiene que ver con que solamente la libertad nos hará libres, porque lo que vamos a ver mañana son modelos u otras maneras distintas y quizás especiales de experiencias sobre formación de públicos en Chile, en el Festival de Cine Viña del Mar, en salas de cine independientes, en una sala independiente que está en un bosque en el sur de Chile, que en vez de butacas tiene sillones, pueden ir con mascotas, en una sala de cine que es un teatro, que es un ex cine porno, que hoy día es una sala alternativa que lleva 15 años haciendo formación de públicos. Formación de público para personas mayores, que no son adultos mayores, sino que son personas mayores. Es decir, hay distintas maneras y distintos modelos que desafían un poco lo que vamos a problematizar hoy día y mañana, que tiene que ver con modelos hegemónicos o dominantes de cómo se entiende ir al cine, la apreciación cinematográfica. ¿Qué es una película? ¿Cómo nos relacionamos con los públicos? Corresponde a modelos que se han ido instalando y desarrollando en nuestras sociedades en todos estos años, y que la idea es irlo desnaturalizando. Y como decía, bueno, estas sesiones están estructuradas en base a estas dos preguntas. La primera, ¿cómo y de dónde nos acercamos a los públicos? Y como decía, está compuesta por estas dos dimensiones. Una, el cómo, que significa cuál es nuestro conocimiento de los públicos. Y cuando digo el conocimiento, me refiero a cómo nosotros nos relacionamos, cuáles son nuestros públicos, sabemos quiénes son nuestros públicos. Y por otro lado, el lugar. Y cuando digo el lugar, me estoy refiriendo a un concepto que está traído desde la biología y que cada vez hace más sentido, que tiene que ver con la noción de ecosistema. Por lo tanto, cuando decimos desde dónde hablamos con nuestros públicos,
es en qué lugar de ese ecosistema, que esto por supuesto lo vamos a desarrollar más adelante, conversamos o hablamos con nuestros públicos. Entonces, hecho esa desarrollo o bajada o extensión de lo que significa la pregunta, esta pregunta compuesta de esta sesión, nos vamos a referir a una antropóloga que ha desarrollado quizás las publicaciones más estimulantes y ha construido y ha ido hilvanando un marco teórico en los últimos años, que es la antropóloga mexicana Ana Rosas Mantecón, que tiene un maravilloso libro que lo recomiendo muchísimo, que se llama Ir al cine, y que ella ha ido reuniendo una serie de reflexiones de los últimos años, incluso de las últimas décadas, que se ha pensado sobre los públicos en Latinoamérica. Preguntas preliminares sobre la relevancia de problematizar las actuales conceptualizaciones y vinculaciones de lo que llamamos públicos. Significa que ha habido en estos últimos años, ella supone, y lo va a evidenciar, que ha habido cierta manera de nombrar y vincularse con lo que llamamos públicos. Por lo tanto, estoy planteando ya una pregunta implícita que significa ¿qué es los públicos entonces? Es pertinente, antes de comenzar a desarrollar el concepto de público, reconocer y describir lo que se entiende por ecosistema cultural. Es decir, antes de resolver esta pregunta o antes de desarrollar esta pregunta, no sé si pueden levantar la mano para que sea más ágil, para que el tiempo siempre es escaso. El público streaming no va a poder levantar la mano, pero ustedes sí. ¿Alguien sabe lo que es un ecosistema cultural? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Nadie? Tal vez, quizás. ¿Por ahí? ¿Ah? ¿Sí? ¿Más o menos? Más o menos. Titubea, más o menos, pero titubea. Entonces, lo primero que nos vamos a acercar acerca de este concepto que es el ecosistema cultural y en particular el audiovisual en nuestras sociedades latinoamericanas, desde donde suponemos está inserta la noción de públicos. De acuerdo a lo anterior, aparecen las relaciones entre los actores del campo del ecosistema audiovisual que están natural o indirectamente involucrados con el desarrollo de públicos, como los festivales de cine, las salas de cine, la academia, la crítica cinematográfica, así como otros, como distribuidoras, casas productoras, institucionalidad cultural, etc. ¿Qué es un ecosistema? Proviene de una nomenclatura que tiene desde la biología, que es un sistema constituido por comunidad de organismos vivos y el medio físico donde se relacionan. Es decir, es un sistema de organismos que están vivos y que se relacionan. O sea, partimos de una idea que supuestamente, y es un supuesto, nosotros estamos inmersos en un sistema donde nos relacionamos entre varios organismos que además, y lo vamos a suponer, tenemos que coexistir de una manera también sustentable, que es quizás uno de los desafíos de las preguntas que nos podemos hacer mañana. ¿Se acuerdan qué puede contener un ecosistema audiovisual? Lo nombré anteriormente, simplemente para saber si están con el calor intenso o están... ¿Qué está dentro de este ecosistema audiovisual? Los puedo ayudar. Distribuidoras y agentes de circulación. Distribuidoras que distribuyen cine y que pueden hacer la circulación de las películas, para decirlo en simple, lo que nos interesa hacer la conexión. Pantallas y exhibidores de salas, los complejos. Las escuelas e institutos de cine. Los festivales de cine, las agencias especializadas en difundir los festivales y las muestras. Crítica especializada, que crítica especializada, críticos y periodistas de cine, como también influencers, blogs, redes sociales, revistas electrónicas y todo lo que deriva hoy día y que es pertinente. Muestras de cine,
gestores culturales, medios asociados, oficios y técnicos, soporte técnico, departamentos profesionales, departamentos del cine, dirección de arte, producción, dirección ejecutiva, gremios y otras organizaciones, estudios de postproducción, casas productoras, agencias de internacionalización. DAFO tiene una que impulsa para que el cine peruano sea conocido en los mercados y en los festivales. México tiene IMCINE, Cinema, Chile está en... La mayoría de nuestras sociedades tienen tienen organizado un sistema para que se conozca el cine, nuestros cines, en el circuito internacional. Agentes de ventas, mercados y espacios de profesionalización, exhibidores independientes, instituciones del Estado. ¿Falta algo? Los públicos, los consumidores, ¿algo más? Espectadores. Han dicho 3 conceptos que pareciera que estuvieran cercanos o no. ¿Es lo mismo el público que los espectadores y los consumidores? ¿El público es un consumidor? Bueno, efectivamente, todo lo que dije no necesité una gran investigación porque esta exposición quisiera llamarla Frankenstein, pero realmente es una especie como de selección de varios, tanto estudios como informes, marco teórico, libros como el que señalé y otros, así que tiene de todo, pero efectivamente todos coinciden, es que falta algo. Uno dice siempre cuando hace estas cosas, bueno, vamos a partir lamentándonos o vamos a partir con la parte quizás un poco evidente. ¿A qué nos enfrentamos? O sea, cuando hablamos de público, si estamos con una organización, cuando tenemos el desafío de programar contenidos, efectivamente tenemos que considerar algo que es evidente, pero como sabemos nada es obvio y hay que desnaturalizar y no hay que normalizar nada. Entonces, en ese sentido, lo que está en azul, para que lo podamos entender así de concreto, es que nos estamos enfrentando siempre a una situación donde hay una especie de pantallas dominantes. Es decir, todo lo que vemos, primero está surtido por una selección que tiene que ver con una editorial y efectivamente en estas últimas décadas, la gran mayoría, se está quedando dormido ya la persona, el calor lo está, bueno. ¿Desde dónde provienen la mayoría de las películas que vemos en los cines habitualmente? Los estudios norteamericanos. No es ninguna sorpresa, pero acá están los números que está, y las fuentes siempre las van a encontrar al costado inferior izquierdo. Esta es la fuente de Ejeda, el estudio que hizo Ejeda 2017-2021, donde se evidencia lo dramático, decirlo de alguna manera, lo evidente, que el 88,8% de la procedencia de los contenidos que están en las pantallas de nuestras salas de cine entre el 2017 y 2021, es decir, entre anterior a la pandemia y el momento en que se retorna a la presencialidad, es dramático. De los países iberoamericanos es este estudio, donde el 4,3% corresponde a las exhibiciones de cines nacionales. Es decir, sumado a lo que se exhibe en Chile de cine chileno, en Perú de cine peruano y etcétera. En resumen, es el 4,3%. El resto está distribuido en lo que llega de Asia, lo que llega de Europa. Entonces, estamos hablando de una condición que tiene que ver con una hegemonía de pantallas. La producción cuando decae para el año 2020 con la pandemia, pero si se fijan, países como Perú, Chile, Venezuela, Ecuador, Argentina, Colombia y Brasil corresponde a esta tasa más baja. No pude traer todos los casos, pero un resumen de los casos de México, de las salas de los espacios alternativos. Por frecuencia, la menor cantidad son espacios que están todos los días, es decir, hay una gran cantidad de espacios que están intermitentes. Hay un 43% que ya está dedicado
a funciones intermitentes. Por exhibición, las salas de cine es la gran minoría, la gran mayoría son centros culturales, salas independientes, centros comunitarios, escuelas o centros educativos. Esto es interesante. Esta es una introducción solamente, pero para que veamos datos en concreto. El 29%, según Ejeda, de los espacios de exhibición mexicanos exhibe mayoritariamente contenidos mexicanos. Y el 58% mayoritariamente contenidos internacionales, que es una cifra que se va a ir más o menos repitiendo en nuestros países. Este esquema lo traje hice una selección de 4 países. La tendencia es casi la misma. Vean lo que está en rojo, donde asistencia a espectadores en millones de espectadores, 345 millones de espectadores en el año del 2007, donde hay 22 millones que consumen o compran un ticket para cine nacional. Menos del 10%. Colombia, 182 millones el año 2017 versus un 62 millones de tickets de cine colombiano. Argentina, hay 9 millones de tickets cortados, 6,3 millones de tickets de cine argentino. Perú, 51 millones de tickets cortados versus un 5,2 de cine peruano. Chile, 27 millones que ha sido, entre 27 y 25 millones que ha sido la estable de millones de tickets cortados en el año de cine en general versus un 0,24 de cine nacional. Es decir, traje estas cifras que están reunidas por Ejeda y la tendencia se mantiene, evidentemente, entre el 2020 y 2021 está totalmente desequilibrado, pero la proporción es la misma. No cambió tanto la proporción de lo que es ticket cortado versus los tickets cortados para ver cine nacional. Y por último, traje esto que parece ininteligible, pero lo interesante es que el 2017 en Chile se hizo una política audiovisual. Y la traigo, no puede traer de todos los países, pero como ejemplo. Y en esa política audiovisual se establecen las líneas de que el Estado es parte de un conjunto de un ecosistema donde intervienen, como nombramos, las casas productoras, las academias, las escuelas de cine, los festivales. Pero como ven, lo que dice formación de públicos está en el costado inferior derecho. ¿Lo ven? Que está en rojo. No habla de públicos, habla que en la política audiovisual debería haber una motivación, un incentivo para que se haga formación de públicos. Ahora aparece la palabra público, pero el público no está todavía. Lo interesante de esta política audiovisual es que en el 2017 el Estado está declarando por primera vez que debería ser importante que se genere una formación, un desarrollo de públicos. Me imagino todas nuestras sociedades son distintas y han estado a destiempo, pero ya el 2017 es bastante tarde que aparezca la palabra público. ¿Se entiende? Siempre se hablaba de la internacionalización del cine, se hablaba del fomento para la producción, es decir, que se hagan películas, pero la pregunta es, y invito también a ustedes y a los que están por streaming, ¿quién ve esas películas? ¿Se entiende? Ha habido logros importantes. En Argentina los 155 estrenos, en Chile el récord fue 63 estrenos en el año 2017, que era muchísimo, estreno en sala, documental y ficción, la gran mayoría. Pero, ¿quiénes son los que reciben? ¿Son solamente el público de festivales, como sucedió muchos años? Bueno, esos son. Entonces, como dice Ana Rosa Mantecón, el público ha sido el gran ausente en los estudios sobre cine, tanto
de los históricos como en los campos de comunicación. ¿Qué son y dónde están los públicos? En una segunda instancia de la sesión vamos a abordar los diversos conceptos de públicos, así como la relevancia para la formación y construcción de ciudadanía crítica. Y esto es relevante. Ayer en la inauguración de este festival se declararon dos cosas sumamente importantes. Primero, cine con respeto, cine con perspectiva de género, y donde el cine es un insumo, es una herramienta que nos permite tener perspectiva crítica. ¿Han escuchado alguna vez esa frase? Perspectiva crítica. ¿Para qué necesitamos perspectiva crítica? ¿O solamente el cine se queda únicamente alojado en esta gran situación que es un cine del entertainment, del entretenimiento? Bueno, es precisamente la mayoría de los que levantaron la mano al principio, que dijeron que estaban asociados a algún tipo de programación de espacio cultural, evidentemente nos enfrentamos a esa disyuntiva, problemática, desafío de decir, bueno, queremos hacer un espacio donde el cine no sea meramente entretenimiento, sino que también nos permita, y quizás aquí empieza a residir la pregunta, si solamente queremos entretenimiento o queremos que el cine además aporte a algo a nuestras vidas. La gran pregunta gigantesca, que no cae ni siquiera en el Mali, es ¿cómo hago o cómo hacemos entre todos para que, o sea, desde dónde o en base a qué modelo hago adoctrinamiento, hago recetas, le digo al público lo que tiene que ver, entiendo por público un grupo de personas homogéneas que van a entender lo mismo, son públicos que vienen de la oscuridad, la ignorancia, y yo o nosotros somos los grandes salvadores del conocimiento y bajamos de la montaña y tratamos de iluminar con nuestras mentes brillantes a este público que está sometido a la ignorancia, que además, dicho sea de paso, es una lógica de la Ilustración del siglo XVIII que todavía prevalece. Todavía está esa lógica de los iluminados y de las personas que subestiman a los públicos. Hago una especie de remedial de historia del arte, historia del cine, para que el público trate de entender las películas. Empiezan a aparecer miles de preguntas. ¿Las películas se deben entender? ¿Es un fracaso de nuestros ciclos de cine cuando el público no entiende la película? ¿Solamente entra una película mediante el conocimiento? Así se entendió las bellas artes en el siglo XIX, donde el espectador iba al museo y quedaba bloqueado porque no podía entrar a la obra de arte o a la pintura porque no entendía o no comprendía desde dónde se construía ese mundo. Bueno, todas estas preguntas están servidas, si decirlo de algún modo, en una serie de preguntas que se han hecho y se han cuestionado bastantes autores sobre que a lo mejor la obra no hay que entenderla, no hay que comprenderla desde el conocimiento, sino hay que, aparece otra palabra, no sé si la han escuchado, experiencia. Hay un cineasta importantísimo que, bueno, está en algún lugar por ahí, la estratosfera, que es Raúl Ruiz, no sé si lo han escuchado alguna vez, y muchas veces decía, y muchos pensamos que era a modo de broma, que si alguien se quedaba dormido en sus películas, no tenía ningún problema. Evidentemente todos nosotros nos vamos a sentir culpables si nos quedamos dormidos en este taller o ojalá, o en una película. ¿Alguien se ha quedado dormido en alguna película? ¿Y es solamente porque no entendí la película? ¿O a lo mejor parte de la experiencia también tiene que ver con la experiencia de mi cuerpo? O sea, puede ser que una película pueda llevarnos a un lugar distinto que estar totalmente concentrado. Bueno, puede parecer descabellado lo que estoy planteando. Hay una noción también de temor al fracaso estético. No sé si lo han escuchado alguna vez. El fracaso estético es que todo tiene que estar iluminado, todo tiene que estar conectado y por lo tanto mi satisfacción tiene que ser de aplauso, si no es un fracaso. Puede ser muy descabellado lo que estoy diciendo, pero hagan el puente con ir a un mall. El nivel de excitación que tengo ante el consumo es que si no tengo lo que me propuse obtener
de ese lugar es un fracaso. Es decir, nosotros, para decirlo de otra manera, desde otro lugar, nosotros estamos abordando la experiencia cinematográfica o la experiencia espectatorial como espectadores desde un lugar de consumo. Si no logro lo que quise o lo que mi expectativa eran de total éxito, es un fracaso. Me quedé dormido en la película. O la película no me interesó, o la encontré aburrida, no pasó nada en la película. Un fracaso absoluto. Bueno, como ven, son muchísimas las variantes. ¿Cómo conversamos con los públicos? ¿Yo voy a adoctrinar públicos o debo conversar con los públicos? O más que deber, la relación que se abre, más que una relación de uno, unilateralmente, de uno entregando un conocimiento, como, aunque se supone que lo estoy haciendo en este minuto, pero la idea es forzar que sea, por eso que estoy tratando que haya una reacción para quebrar esta idea unilateral, ¿cierto? Donde hay un emisor que está entregando un tipo de información y que supuestamente hay una recepción. Considerando las diversas formas de entender los públicos, nos preguntaremos sobre la forma en que nos vinculamos con ellos. Se problematiza el modelo unidireccional que comprende a los públicos como una entidad homogénea, estática y pasiva. Suele mezclarse diversos sentidos cuando nos preguntamos qué es un público. El más común es de la gente en general. ¿Han escuchado eso? Mi propuesta es para un público general. ¿Lo han dicho ustedes? ¿Han hecho un proyecto? ¿Quién va a ver la película? Público general. ¿El público general existe? ¿Quién es ese público? ¿Ustedes son público general o no? ¿Tienen cara de público general? ¿Por acá? ¿No? ¿No? Se resisten, pero uno lo declaró por mucho tiempo, estaba esta idea. ¿Y quién va a ver la película en tu función, tu programa, de forma público general? Como uno lo dice muy abiertamente. El público concebido como una totalidad social, como que el público es todo. También el público puede ser también la audiencia concreta presenciando un espectáculo, una exhibición de un espacio situado que permite visibilizar acciones comunes. Una tercera acepción de públicos es que se forma en la relación con la circulación de textos, sonidos, imágenes, según lo dice Barner. La cultura, según la definición, se desprende que el sector de las culturas es amplio, diverso y complejo. Entonces, si entendemos que las definiciones de público vienen desde el lugar donde entiendo la cultura, y si entiendo cultura como un campo amplio, diverso y complejo, entonces todas las definiciones anteriores quedan desechadas o por lo menos subestimadas. ¿Se entiende? No puedo concebir un público estático o la totalidad homogénea si es que entiendo que primero parto de la idea que la cultura es algo diverso y amplio. Entonces desde ahí, estas ideas de público que estuvieron alojadas durante mucho tiempo, que el público era una totalidad, una generalidad homogénea, estática, son totalmente tan fuera de lugar. La cultura debe ser considerada el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, inmateriales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad, un grupo social, que abarca además las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, según la UNESCO 2009. Entonces, no existe, lo dirá Ana, no existe un público de arte, sino públicos de arte, en plural. El público se compone de una variedad de conjuntos que tiene cada uno una motivación, un objetivo propio y un comportamiento específico. Esto sacado de Coelho. Cuando hablamos de acceso cultural, nos referimos a las prácticas de relación de los públicos con los bienes y servicios producidos dentro del campo cultural con sus dinámicas cambiantes de producción, circulación y acceso. Hasta el momento no hemos respondido ninguna pregunta, pero sí se nos aparecen
les voy a hacer la pregunta a ustedes mejor. ¿Qué conceptos han aparecido en estos 15 minutos de conversación? Ecosistema, ¿cuál más? Lo que estoy haciendo es totalmente inútil, estoy chequeando que no se están quedando dormidos, porque el calor está... Ecosistema, públicos en plural. Hemos desechado, o por lo menos subestimado, o por lo menos dejado a un costado esta idea que el público es algo homogéneo, unilateral, del cual uno se va a referir de una forma unidireccional a eso, a esa ameba homogénea que llamaba público. Entiendo que la cultura es algo diverso y amplio, y por lo tanto no puedo hablar de público como algo estático. Y ahora aparece otro, que lo propone también Ana. Acceso cultural. ¿Todos tenemos el mismo acceso? Bueno, queda evidente simplemente, y no entendiendo nada de cine, de arte, por lo menos si uno habita cualquier de nuestras sociedades latinoamericanas, entenderá que por lo menos el acceso es algo que no es igualitario, no está equilibrado, no es equitativo. Cuando hablamos de acceso cultural nos referimos a las prácticas de relación de los públicos con los bienes y servicios producidos dentro del campo cultural, con sus dinámicas cambiantes de producción, circulación y acceso, consumo, interacción, actividades produsuarias, que es un término que acuña Néstor García Canclini para hablar de que los produsuarios, a diferencia de los usuarios de hace 20 años atrás, son aquellos que tienen acceso a contenidos y ellos mismos o ellas mismas producen contenidos, evidentemente de la mano de Internet, que ha facilitado. ¿Alguien de acá produce contenidos? ¿Es youtuber, influencer? ¿No? Algo, ¿eh? Pero estás produciendo contenidos. Entonces hay una lógica de la relación de esos contenidos que evidentemente ha ido cambiando porque hay lógicas, hay disposiciones tecnológicas y técnicas que han posibilitado que haya una distancia del paradigma de hace 20, 30 años donde solamente el contenido estaba en un lugar y había que ir, y sin ir más lejos, la sala de cine era, por mucho tiempo, era el único lugar donde estaba esa pantalla. Hoy día nos relacionamos, como dice Ito Steyer, con todas las pantallas al mismo tiempo. Todas las fotografías que uso de fondo son de fotos reales, no sacadas de Google. Ayer no puse espectadores de salas de cine, Google, imágenes en alta, sino son fotografías reales de gente real, no son hologramas, personas que están haciendo una fila, algo totalmente obsoleto, gente que va a una... ¿Me van a creer que todavía hay gente que va a una sala de cine? O que se sienta en una butaca a escuchar 2 horas a una persona. Acceso cultural. ¿Conoce esta película? Ay, y con mucho entusiasmo. Sí, allá también, con mucho entusiasmo. Acá, menos entusiasmo. Sí, regular entusiasmo por acá. ¿Alguien la ha programado o la quiere programar en su sala de cine, en su espacio cultural? No una película habitual, no una película que uno se encuentre. La película nos propone maneras de entrar muy distintas y no tiene que ver que la película no pase nada o nadie hable y todos los prejuicios que uno tiene y que ni siquiera una... No sé si el chiste del documental de 6 horas mirando un cactus es real. Yo nunca he visto, por lo menos, la película más experimental que he visto, pero jamás he visto algo así. Yo creo que hay mucha caricatura sobre cómo uno se enfrenta a las películas que son distintas o diversas. La pregunta que nos podríamos hacer, ¿cómo yo presentaría con mis herramientas de formación de públicos o con los públicos una película como IO? Película polaca que estuvo candidata a... Además estuvo candidata a Mejor Película Extranjera en la reciente entrega de los premios de la Academia, protagonizada por un animal que no habla, pero que interactúa con todo el mundo, que nos interpela a nosotros mismos, nos interpela en nuestras maneras de consumir, de vivir, de interactuar a través de un animal. ¿Conoce esta película, no? La deberían
conocer. Si me dicen que no, no le puedo preguntar películas de streaming, al público de streaming, pero me imagino que ustedes la conocen, o el público de streaming a lo mejor la conoce. Podemos hacer competencia entre el público de streaming y ustedes. ¿Quién la conoce? Levantar la mano. Bien. Para el público de streaming, la gran mayoría del público en la sala levantó la mano y la conoce. Wiñay Pacha. Los que han visto, como ustedes, han visto Wiñay Pacha, es totalmente, o por lo menos es muy, o es bastante distante a lo que uno comprendería o esperaría de una película, incluso con todas estas preguntas si es ficción, documental. Bueno, los que hemos tenido la suerte de exhibirla ante público, no hemos visto, no en la dificultad, sí en el desafío de poder comunicar esta película. ¿Cómo comunicamos a nuestros públicos? ¿A quién le comunicamos primero esta película? ¿O esta película tiene que ser consumida como cualquier otro bien? ¿O debo hacer un trabajo distinto, un desafío de cómo comunicar, escribir, seducir a los públicos? ¿La han visto? Esta película, las personas que la han visto en stream, en movie, no me auspicia, pero le respeto mucho esa plataforma. No la con la N, que no nos auspicia. Ha sido una experiencia radicalmente distinta al público que la ha visto en sala. No sé si alguien la ha visto acá. ¿En streaming o en sala? No les voy a decir nada. Lo único que les voy a decir es que el público empiezan los créditos y no se mueven. Están conteniendo o disimulando la explosión de emocionalidad, por no decir llanto u otro. O sea, ¿perdón? Ah, qué bueno. Puede haber elegido cualquiera, pero estas películas están en cartelera, las tenemos en Chile, IVA está en este mismo festival, película que va a estar en Movie también, Le Sang Diable. Como hubo suspiros, me imagino que la han visto. Bueno, pudo haber escogido cualquiera simplemente para quebrar tanta conceptualización, pero nos enfrentamos constantemente a desafíos que tienen que ver cómo seducimos. Y seducimos a niños y niñas que no necesariamente tienen que tener un determinado tipo de contenido. Pueden tener ellos también como público o nuevos públicos, pueden tener desafíos también como espectadores. ¿Alguien ha programado para personas mayores alguna película? ¿Alguien ha hecho el ejercicio de poner en Google, perdón, tampoco no auspicia Google, en internet, puesto la clave películas para personas mayores? ¿Qué películas salen, aparecen? ¿O qué tipo de películas? Sí. Es como una fórmula que está garantizada. Pero y todo lo que viene después, películas sobre Alzheimer, enfermedades terminales, soledad, decadencia. O sea, no hay una vuelta también a preguntarse que entonces ese público está, y uno lo que históricamente ha visto en los ciclos de cine, es que pareciera que hay una programación ya hay una receta que para ese público que tiene más de 60, 70 años, debería tener cierto tipo de, y eso además por algoritmo que además las plataformas dan, es decir, hay algo que está totalmente estandarizado sobre los contenidos que tenemos hacia nuestros públicos. ¿Han visto estas imágenes del making of, o decirlo, pero más que el making of, el proceso de producción y de realización de películas stop motion? Ghibli, que no es un cine para niños, es un cine además para niños en el estándar que hemos conocido, que podemos dialogar sobre, es un cine que no tiene antagonistas en el sentido del bien y el mal, es un cine que la mayoría de las películas de Hayao Miyazaki propone una manera de entender el mundo como un mundo diverso, un mundo complejo, donde son niñas que tienen que resolver problemas
no tienen que resolver problemas de niños, sino problemas reales, pero no existe la dicotomía del bien y el mal, y por lo tanto el bien que se aloja en el triunfo y en la victoria y en el temor a ese fracaso, el silencio. ¿Han visto una película de Ghibli donde hay silencios? No hay una banda sonora con violines tocando todo el momento, o sea, no está esa saturación, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre la saturación, que significa que un espectador está totalmente ansioso. Nos enfrentamos hoy día, y esto lo dice Jill Lipovetsky en un libro que se llama La pantalla global, sobre un espectador que está totalmente activo, hiperactivo, hiperansioso, y que lo único que desea que pase que haya un plot cada 2 minutos. Es decir, que haya un giro en las películas y que si va al baño y vuelve, ojalá se entere de todo lo que pasó. O sea, si se fijan en la fórmula que estamos sobreexcitados con los contenidos y por lo tanto el temor al fracaso, el temor al silencio, al vacío, a la duda, a películas abiertas. Bueno, son temas que nos enfrentamos frecuentemente aquellos que tenemos o por trabajo o nos hemos enfrentado alguna vez a programar contenidos y por lo tanto a relacionarnos con los públicos. Los sentidos variables de las prácticas de acceso cultural se transforman en el tiempo. O sea, el acceso no es algo también estático. Remiten a construcciones sociales, a actividades socialmente definidas que impiden que se las pueda caracterizar de manera unívoca o permanente. Ya sabemos, aparte de los 3 conceptos que estuvimos viendo al principio, además sabemos que no hay algo estático y no son elementos permanentes, sino que también son dinámicos. ¿Está bien? Me encanta estar en el oscuro. Son igualmente diversos y cambiantes los roles que asumen los públicos y los espacios donde los desempeñan. Ser público no es nunca un proceso simple o unitario. Comienza antes del encuentro con una oferta o servicio cultural, se desarrolla, y esto es, y lo puse en este color porque lo quiero destacar, y que se empieza a conectar con lo que dijimos al principio. Se desarrolla en interacción con las historias personales. Es decir, no necesariamente los públicos se tienen que relacionar con los contenidos o con un espectáculo, con una obra, únicamente desde el conocimiento. Esa idea del conocimiento proviene del siglo XIX. Hasta el siglo XIX, incluso avanzado el siglo XX, la idea del museo. La idea del museo nace en esta idea de salvaguardar un patrimonio valioso que supuestamente lo debemos entender o salvaguardar una tradición y que nosotros debemos decodificar culturalmente y por conocimiento esa tradición. Si no, estoy en la plena, como estoy acá, en la oscuridad. Y puede servirles posteriormente para concebirse a sí mismos y al mundo. Es decir, el público puede entablar una relación con los contenidos que puede servirles posteriormente para su propia vida. Cuando alguien dice, me llevé la película para la casa, una película que me cambió la vida. Hay un libro de David Gilmour, que no es el vocalista de Pink Floyd, David Gilmour hizo un libro que se llama Cine Club, que su hijo dejó de ir a la escuela. Y no podía llevarlo a la escuela, pues la serie de motivos. Y lo que hizo para remediar un vacío emocional que tenía su hijo es a través de conectarlos con películas. No estoy diciendo que el cine va a suplir el colegio, sino que en ese caso particular, en ese vacío, en ese momento, la sanación, la contención emocional fue el cine. Entonces, evidentemente que traspasa la idea del mero. Y como me di el lujo, y lo van a ver en streaming, ahora ustedes lo pueden ver, que como siempre uno cita, no sé si han estado en una clase donde se citan a muchas personas, pero uno queda con la idea, ¿quién será esa persona? Bueno, traje la foto de las personas que estoy citando para que sea de una manera un poco más amable. Mayra Inés Silva es una profesora del Magíster de la Universidad de Chile, que se ha especializado en públicos, colabora muchísimo con el Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio, y ella ha hecho mediaciones, yo he asistido a un par de talleres de ella,
Pero quiero partir con estas tres grandes ramas donde está la teoría de los públicos. La democratización cultural de los años 60 en Francia. Es decir, el Estado provee verticalmente para llegar a aquellos sectores que han estado históricamente atrasados o marginados. Es decir, el Estado provee contenidos verticalmente a un sector que ha estado desplazado. La democracia cultural, también en Francia, pero esta idea de que se expande, se quiebra esta idea vertical donde cada uno puede conectarse con sus propias comunidades y se quiebra la idea de la cultura de alta o baja dimensión. No sé si han escuchado esta idea que estuvo hasta los años 60, donde había una cultura de primera línea, una alta cultura y una baja cultura. En los años 60 hay una cantante que a lo mejor conozcan, una cantautora chilena que es Violeta Parra, que ella fue la que impulsó esta idea que no existe la alta y la baja cultura. Entonces reivindicó el canto popular, los relatos orales de los campesinos, personas ancianos que se estaban muriendo, y ella empezó a grabar y empezó también a masificar esta idea que la cultura no es un lugar donde siempre ha estado la élite. Y como ven, la otra que quizás es la que nos gobierna, la capitalista funcionalista, y vean cómo la cultura ha estado denominada, según la democratización cultural, la cultura como forma de saber o conocimiento. Lo que decíamos, siglo XIX, ¿cierto? Tengo que tener ese conocimiento. Me llegó el conocimiento. Estoy en la oscuridad de la ignorancia, me llega ese conocimiento. La democracia cultural, la cultura como identidades múltiples a afirmar desde mis comunidades. Y fíjense cómo, y ahora remitiendo a las palabras de la inauguración de este festival, cuando la directora artística decía, nos resistimos a que el cine y el arte sea un consumo, es que el paradigma capitalista funcionalista es que la cultura es un bien de consumo. Bueno, lo dijo mi presidente de la República, mi expresidente de la República, Sebastián Piñera, dijo que la cultura era un bien de consumo, lo dijo. O sea, no estoy inventando ninguna frase. O sea, existe esa idea, ese paradigma, que la cultura es un bien que se tiene que consumir. Bueno, ante eso, esta larga esquema, ¿cierto?, donde están estas tres grandes líneas que están presentes en un marco teórico donde lo que se ha escrito y lo que se ha hecho y lo que se ha estudiado sobre los públicos, siempre se van a topar con la democratización cultural, que tiene que ver con una verticalidad, o sea, ir a un lugar donde nunca ha estado la cultura y lleva una cultura de élite, ¿se entiende? La cultura de élite baja al pueblo. Llevo la película a poblaciones donde nunca han tenido una sala de cine. Voy con la obra de teatro a ese lugar para que ellos se impregnen de la alta cultura. ¿Se entiende? Ese paradigma proviene de lo que se ha denominado democratización cultural. Por otro lado, la democracia cultural no cree en esta idea vertical, sino que rompe esta línea, sino el desarrollo de las culturas, entendiendo que las culturas son diversas, son amplias, y algo muy interesante y potente que trajo la idea de la comunidad. Son las comunidades las que generan cultura, más que el Estado o la élite que me viene a brindar un momento de cultura, como que la cultura fuera algo, un bien, ¿se entiende?, que llega a mí y por lo tanto lo tengo que disfrutar porque se lo van a llevar en 2 horas más. Y por supuesto la que nos gobierna, que es que la cultura es un bien común, es un bien de consumo, la capitalista funcionalista, incitar al consumo cultural con el fin de promover los mercados culturales, productos culturales provenientes de las industrias. Tomás Peter y Pedro Well desarrollaron el texto Nuevas y viejas tendencias del consumo cultural en Chile, desigualdades prácticas emergentes y descripciones semánticas. Dice, ahí están estos dos para que lo conozcan, dice, la noción de capital cultural, apareció otro término, capital cultural,
emergente propuesto por Mike Savage reconoce que las formas de consumo cultural siguen estando fuertemente asociadas a la estratificación social. ¿Qué les parece eso? ¿Les hace sentido? Es decir, que el acceso cultural está directamente relacionado con una estratificación social. O sea, no es al azar, no es un tema que yo de voluntad, que si quiero acceder o no quiero acceder a un bien cultural, a un campo cultural, sino que está determinada históricamente por una desigualdad. Y como operan como capitales culturales que producen distinción social y son convertibles en ventajas económicas. Sin embargo, esta propuesta busca retomar uno de los aspectos dejados de lado por la teoría de capital cultural de Pierre Bourdieu, que es quien acuña el término capital cultural. Ahí vamos a entender qué es lo que es capital cultural, porque después del término, y voy a hacer un spoiler simplemente para que se queden hasta el final, hay una propuesta de esquema de los desarrollos de públicos que toma en cuenta el capital cultural. Es decir, el capital cultural es de alguna manera el factor que va a determinar las distinciones de públicos y el cómo yo por lo menos tengo que saber que existe un capital cultural degradado o no existe o desarrollado o potenciado en nuestros públicos. Que los criterios de valor cultural que definen lo que es alta y baja cultura son cambiantes. Es decir, evidentemente lo que uno entiende por baja cultura y alta cultura no es la misma del año 70, el año 82, el año 91. O sea, evidentemente han cambiado, sí, hay un esquema, hay un gran paradigma, pero lo que nosotros entendemos, vamos a ir entendiendo, la música urbana y quizás todos los fenómenos de hoy día han hecho esa fluidez, ¿cierto? Ese tránsito de lo que se denomina una alta y una baja cultura. Por eso el capital cultural no solo es flotante en términos de la cantidad que se dispone a nivel individual o grupal, sino también es cambiante en términos de los criterios sociales que definen lo que es un valor distinguido en el campo cultural. No sé si han leído o han escuchado de este pensador surcoreano Han Byung-chul o Byung-chul Han, La sociedad del cansancio. No sé si lo han leído o lo han escuchado. ¿Qué han escuchado de él, de los que han escuchado a Byung-chul Han? ¿No cosas? Hacen que perdamos nuestra conexión con el mundo real. Que las tecnologías, lo estoy amplificando para que el mundo streaming, que las tecnologías Hace que perdamos una conexión con el mundo real. perdamos. Slash, para continuar lo que tú nos estás diciendo, él propone lo siguiente. La cultura requiere, Byung-chul Han, la cultura requiere un entorno en el que sea posible una atención profunda. Está reemplazada progresivamente por una forma de atención completa distinta, la hiperatención. Esta atención dispersa se caracteriza por un acelerado cambio de foco entre las distintas tareas, fuentes de información y procesos, donde aparece la tecnología por medio. Dada, además, su escasa tolerancia al hastío. ¿Le hace sentido, no? Una escasa tolerancia al hastío. Tampoco admite aquel aburrimiento profundo que sería de cierta importancia para un proceso creativo. Esta hiperatención que dice Byung-chul Han está presente en nuestra experiencia como espectadores, como consumidores. Esa idea de que somos espectadores pero somos consumidores compulsivos al mismo tiempo, donde no soportamos, tenemos baja tolerancia al hastío, al aburrimiento, por lo tanto todo tiene que estar llenado y todo tiene que suplir y todo tiene que satisfacer esas expectativas de consumo que decíamos anteriormente. Alexandre Bello
y un grupo de investigadores dice: las investigaciones y el análisis de los distintos contextos advierten la necesidad de que la gestión cultural ponga a los públicos en el centro de su quehacer y que los planes y programas artísticos se repiensen a partir de sus destinatarios o beneficiarios finales. Es decir, han aparecido en cada momento esta necesidad de que los públicos deben aparecer, se tiene que repensar la relación que tenemos, pero además hemos leído o hemos visto que han aparecido también relatos y propuestas sobre que estamos en una sociedad donde hay una hiperestimulación, donde se ha exacerbado el consumo y que por lo tanto la relación de consumo es la que va a determinar también cómo nuestros públicos acceden a nuestros contenidos. Luciana Jiménez dice: hoy se reconoce cada vez más que los públicos forman parte del hecho artístico y que su presencia depende de una gran diversidad de factores que es necesario identificar y explorar a fin de poder establecer políticas culturales y estrategias contemporáneas que los pongan en el centro. Es decir, hemos visto 3 llamados, es decir, los públicos tienen que estar en este ecosistema, tienen que estar presentes los públicos. ¿Han leído a Néstor García Canclini alguna vez? ¿Saben quién es? ¿Sí? Quizás hoy día es uno de los teóricos y de los más relevantes que todavía está sumamente activo. Dice: los públicos no nacen, sino que se hacen. ¿Les suena eso, no? ¿Les ha sentido? Los públicos no nacen, sino que se hacen, pero de modos distintos de la época gutenbergiana, a propósito desde el imprenta en adelante, o en la digital. Las disputas entre corrientes sociológicas acerca de cuánto influye la familia, la escuela, los medios, las empresas culturales comerciales y no comerciales se reformulan porque todos estos actores cambiaron su capacidad de acercarnos o alejarnos de las experiencias. Es decir, no da lo mismo las conversaciones que tenga a nivel familiar, la escuela donde voy, dónde vivo, cómo me relaciono. Es decir, los públicos es algo que está determinado por un lugar y un tipo de relaciones. Y esas relaciones, a propósito de lo que habíamos hablado hace algunos minutos, esas relaciones están determinadas además por una inequidad social. Todos estos actores cambiaron su capacidad de acercarnos o alejarnos de las experiencias. Condicionamientos parecidos no generan gustos ni comportamientos semejantes en quienes se socializaron en la lectura, en la época de la televisión, y evidentemente no es lo mismo también a los que se criaron desde el internet o nativos digitales en adelante. El rol del público, según Ana Rosas, se genera en el encuentro de las ofertas culturales, no preexiste a ellas. Asume modalidades que varían históricamente, que son producto de la negociación desigual de pactos de consumo. O sea, casi todos por lo menos de esta selección, de este marco teórico, dicen: está el acceso cultural. El acceso cultural, como lo vamos a ver a continuación, tiene que ver con el capital cultural, lo que propuso Bourdieu hace algunas décadas atrás, que existe un capital cultural con el cual yo me enfrento al acceso cultural. Ser público no es una mera actividad, es una condición, un modo de existencia de los sujetos. Teixeira Coelho dice en el Diccionario Crítico de Política Cultural, dice: público suele designar al conjunto simple, físico de personas que asisten a un espectáculo. Comenta y luego advierte: no existe, y esto lo había citado Ana Rosas, no existe un público de arte, sino públicos de arte. Y con esto lo sentenciamos. Pareciera que hay un acuerdo que cuando hablamos de públicos, de público, vamos a hablar de nuestros y en plural públicos. Los autores revisados se inclinan por establecer definiciones o categorías operacionales que piensen a las personas en una variedad de roles.
sobre noción de públicos. Reconocemos la existencia de un comportamiento colectivo que trasciende las conductas individuales de las personas que los conforman. Por ejemplo, públicos, a los grupos de personas que realizan consumos culturales presenciales caracterizados por su diversidad, heterogeneidad y presencialidad. Públicos, a finales del siglo XVI, que comenzó a utilizarse el nombre de público para referirse a los asistentes a una representación. Es decir, la palabra público viene de una tradición de asistir a algo. Lo propio de los públicos también, su anonimato. Es curioso, porque históricamente la tradición de los públicos, y que es curioso porque tiene que ver con lo público, por un lado, está asociado con el anonimato. En tanto se trata de un grupo de personas que no necesariamente se conocen ni tienen vínculos entre sí y que se encuentran en un espacio común para compartir una experiencia. Públicos, puestas en escenas religiosas como los autos sacramentales o bien el desarrollo del arte popular latinoamericano y el arte indígena, según Ticio Escobar, prácticas en que se diluye la definición de público, y esto es muy interesante, aparece la palabra participante. Es decir, el público no es esta tradición europea, ¿se entiende? Está esta tradición europea del siglo XVI en adelante donde se asiste, que el público se entendía como los asistentes a un espectáculo. Son anonimatos muy del paradigma, ¿cierto?, del mundo privado. Aunque tenga la palabra público, el mundo privado defiende esta idea del anonimato, no hay relación entre ellos, pero sin embargo aparece, y sobre todo en el arte latinoamericano, esta idea de el participante. Audiencias, por otro lado, grupos de personas que se realizan consumos culturales no presenciales o a distancia. Entonces podremos hablar de las audiencias de televisión, de plataformas de streaming, de redes sociales, de transmisiones en línea y de distintas disciplinas propias de las industrias creativas que estarán caracterizadas por su masividad, multiplicidad o motivaciones e intereses. Ustedes dijeron también, habían dicho consumidor, alguien dijo consumidor, otros dijeron público y alguien dijo espectador. Se encontraría determinada no solo por factores sociales, sino que especialmente por factores psicológicos, culturales y biológicos. Pierre Bourdieu dice, están caracterizados por su capital cultural que le otorga herramientas de apreciación sobre un campo. Comunidades. Grupos de personas que comparten un interés, un estilo de vida, una condición o una problemática. A partir de ahí se involucran con la oferta artística, la actividad cultural y el quehacer de una organización o espacio. Y aparece nuevamente la palabra heterogeneidad. O sea, si además lo apuntamos como una idea que se ha repetido, como lo diverso, lo dinámico, lo heterogéneo, la participación del contexto o el territorio. Tendencias culturales y sociales pueden estar constituidas por inmigrantes, tribus urbanas, pueblos originarios, personas que disfrutan de la vida al aire libre y otras. Boris Groys tiene un libro que se llama Volverse público, las transformaciones del arte en el ágora contemporánea. Sumamente interesante Boris Groys, porque miren lo que apunta. Dice, caracteriza a los públicos de hoy como espectadores en movimiento. Afirma que son básicamente viajeros, dado que la vida contemplativa contemporánea coincide con una permanente y activa circulación. Hasta el momento, cuando, por lo menos de la propuesta, no es que ustedes la tengan internalizada, pero de esta propuesta, nos estamos enfrentando, cuando nos enfrentamos a los públicos, nos estamos enfrentando a una diversidad, a comunidades, a grupos heterogéneos que a lo mejor conversan entre sí, que tienen distintas motivaciones y además cada uno o cada una tiene o posee un capital cultural distinto, que además está determinado por circunstancias y determinaciones sociales. Capital cultural responde al conjunto de herramientas, habilidades, conocimientos, gustos, preferencias y hábitos con los cuales cuenta un individuo
y que inciden en la forma de aproximarse, valorar, aprender y apropiarse simbólicamente de un bien cultural o de una expresión artística. ¿Les hace sentido? O cuando usted ha recibido públicos o grupos de espectadores, todos se enfrentan de la misma manera, todos tienen las mismas herramientas. Esas herramientas no son únicamente conocimiento. Esas herramientas no son solamente el dato Wikipedia, si me sé la vida del director de la película o de la directora de la película. No solamente tiene que ver con la trivia o con un conocimiento fácil o rápido o duro, sino que tiene que ver desde también cómo a mí me hace sentido la obra, cómo a nuestros públicos le hace sentido, cómo ellos reciben desde el punto de vista simbólico, o por otro lado, o cómo se marginan. ¿Puede existir, así como no existe, según esta propuesta, el público general? ¿Puede existir el no público? ¿O en un delirio a esta altura por el calor que nos tiene, a algunos nos hace sucumbir, de cansancio? Pero, ¿se entiende? ¿Puede haber un no público? ¿Qué creen ustedes? ¿O es muy extraño decirlo así? ¿Qué creen? Para nuestros amigos de streaming hay un silencio absoluto en la sala. Público antisocial. Sí. Pero que se manifiesta como público antisocial. No, porque de repente puede estar en el anonimato nada más. ¿Puede qué? Estar en el anonimato. O de repente no puedan, o puede estar de manera externa o, digamos, aislada del tema de capital cultural, ¿no? Efectivamente pueden ser grupos o pueden ser personas que no es que no les interese la propuesta que ustedes tengan en la curatoría, programación, los títulos que van a poner o el espectáculo que están montando. Es que a lo mejor ni siquiera está dentro de sus prioridades. Están aislados, pues. O tienen barreras que son económicas, territoriales, que son las más evidentes, ¿cierto? En mi pueblo no llega el teatro, o no hay una sala de cine, o a lo mejor tengo a la vuelta de la esquina una sala de cine, o a lo mejor lo voy a poner más dramático. Vivo o me duermo al lado de un complejo, de una sala independiente de cine, teatro, pero a lo mejor hay barreras, a lo mejor tengo el dinero, pero ¿por qué no voy? Puede que no me guste tampoco. Sea solamente un tema de gusto. Si hay un tema de gusto, significa que hay algo adquirido. ¿Se entiende? Para discernir o tomar distancia, pueden haber barreras físicas. De nuestras salas de cine, nuestros teatros, nuestras ciudades no están equipadas para ningún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Nuestras salas de cine, nuestras películas, nuestras programaciones, no todas están con audiodescripción. O sea, y un largo etcétera de la inclusividad y cómo hacemos de la experiencia no solamente quien vio y entendió no sé si me explico, quien vio y entendió la película o la obra de teatro, lo que sea, sino que pueden haber otros factores o incluso invisibles, Claro, como los simbólicos. Y eso en cierta manera deja de ser masivo, porque en realidad debería ser masivo para todos y no es inclusivo ni masivo por eso. Claro, y ahí podemos aportar con lo que tú dices, con lo que es interesante con lo masivo, que uno tiene como, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de postular algún fondo o a presentar ante privados o ante alguna institución, que la propuesta de ustedes tiene que ser 100% exitoso, vamos a llenar todas las funciones, van a haber 300 espectadores que van aquí así de entrada, o sea, esa idea de la masividad, que son muy buenas para el mundo neoliberal, de los indicadores, ¿cierto? De los indicadores de éxito, quizás está totalmente atentando contra esta idea de la barrera simbólica. O sea, no me acerco a la sala de cine porque tengo prejuicio, porque tengo temor, no me siento parte de esa exhibición, aunque sea de un contenido que uno lo proyecta como un contenido social, puede ser a lo mejor totalmente excluyente. Eso pertenece a una élite para conocedores,
no voy a la sala de cine porque ahí solamente va un grupo de personas que están totalmente inmiscuidos dentro del mundo cultural, que el mundo cultural / además es una elite. O sea, hay una serie, inmediatamente, que están las dos palabras pedidas. Es decir, el mundo cultural y el acceso cultural también está determinado por barreras simbólicas, que es lo que proponen estos autores. O sea, ya no estamos acercando al desarrollo público, pero el desarrollo público está determinado y además hay que considerar estas reflexiones que tienen que ver con que los públicos son heterogéneos, diversos, tienen un capital cultural diverso, marcado lamentablemente por la exclusión social, pero además, habiendo resuelto quizás temas físicos, de accesibilidad, rampas, de acceso, a lo mejor está subvencionada la entrada, a lo mejor la entrada es gratuita, quizás nos enfrentamos también a otros tipos de barreras que son invisibles. Justo quería decir eso, que probablemente también sea temor de que esos espacios son vistos como culturales, ¿no? Y entonces hay un montón de gente que no asiste precisamente porque no se siente parte de ese espacio o aceptado en un espacio como este, o siente que tendría que tener cierto nivel de conocimientos o cosas por el estilo. Y entonces pasa que siento que sucede que lo cultural no es cotidiano, o sea, está muy alejado de lo cotidiano. Igual que lo político, ¿no? Alejado de lo cotidiano. Entonces, de cierta forma termina habiendo una brecha, ¿no? En que lo cultural es para una élite y además cuando se propone algo desde el otro lado es despreciado porque no pertenece a esa élite, ¿no? Entonces, ya como para decir de dónde tiene que venir la cultura o quiénes son los entendidos en cultura. Sí, totalmente de acuerdo y corresponde o sea, es parte de lo que estamos conversando, porque efectivamente hay un gran modelo, un paradigma que se ha reproducido, o por lo menos está vigente, o por lo menos está presente. Lo digo con todas las variantes porque no estoy diciendo que determinado país es así, el otro pues, también estaríamos cayendo en la misma en la misma reduccionismo, ¿cierto? Que era esquemático, que este país es distinto de este. No, son sociedades que estamos regidos por un modelo económico. Ese modelo económico político además genera populismos, que es acercar la cultura, hacer llevarla, pero también estamos cayendo en la misma reproducción de que la cultura es un bien que tengo que llevar para que lo disfruten, lo consuman, o está en un reducto que hace estas brechas que dices tú, ¿cierto? Que lo cultural pareciera que estuviese encapsulado simbólicamente en una élite o por lo menos de un grupo que es social, cultural o tiene ese capital cultural más alto. ¿Tú querías decir algo? Dilo ahora o calla para siempre. Lo diré ahora entonces. Claro, estaba pensando sobre esas barreras que tú mencionabas para los consumidores, ¿no? Y me puse a pensar que, bueno, ahora, como tú dices, no solamente aquí en el Perú, sino también en varios lugares, en varios países de Latinoamérica, tenemos una suerte de murallas, de distancias construidas a partir de valores compartidos o valores rechazados, ¿no? Entonces, este eslogan que tú bien mencionas del festival, ¿no? Cine con respeto, es una frase que, pues, muy amplia, ¿no? Y evidentemente, intuitivamente todos podemos estar de acuerdo con ella, ¿no? Pero si empezamos a profundizar en ese respeto, de todas maneras va a haber grupos que van a tener resistencia, ¿no? Y va a haber grupos que van a tener adhesión a esos valores. Entonces, ¿cómo justamente confrontar contra esa barrera, ¿no? De los consumidores? Bueno, nos vamos a adelantar un poco, pero lo vamos a abordar, porque prácticamente toda esta construcción de antropología, sociólogos, gente que ha estudiado en perspectiva de tiempo cómo se han entendido los públicos, cómo el Estado, los estados, no todos los estados de Latinoamérica tienen un Ministerio de Cultura. Recordemos que Brasil también cerró por un gran momento el Ministerio de Cultura. Chile ha tenido hace muy poco un Ministerio de Cultura, tuvo una institucionalidad bastante frágil. Es decir, todas nuestras sociedades han tenido una manera que el Estado ha asumido políticamente esa responsabilidad. Porque nos estamos acercando a una idea, y que tiene que ver con el / cine con respeto,
porque como hoy día entendemos, la formación y el desarrollo de públicos tiene que ver con que lo hacemos desde un enfoque de derechos. Es decir, hay un desafío por romper esas barreras. Hay un desafío por acortar esas brechas. O sea, no puede ser que en nuestras sociedades latinoamericanas el cine menos consumido, ¿cuál es? ¿Marvel? No. El cine nacional. El cine latinoamericano es el menos visto en Latinoamérica. Y no es un eslogan, por eso partimos con esta idea de estas condicionantes, que son estudios de públicos antes de la pandemia, durante la pandemia, quizás durante la pandemia quizás había más diversidad porque no solamente aparecieron plataformas, sino que apareció gente que compartió links, descarga, WeTransfer, me han contado, de todo, un largo etcétera. No se rían, por favor. Esto es serio, está siendo transmitido por stream. Pero la lógica dominante no ha variado. O sea, la lógica de desigualdad, de disparidad entre pantallas que, como se ha dicho desde los años 70 en adelante, nos colonizan, ¿se entiende esta idea? Y no es nada contra Mario Bros, ni Marvel, ni que son el demonio mismo encarnado en pantallas, que si uno lo escucha al revés dice viva el demonio, no. Pero sí es un hecho evidente que los espectadores de hoy están condicionados porque el 88,8% de la procedencia de las películas que vemos en las pantallas de cine son de los estudios norteamericanos. Es una constatación, no es un juicio de valor. El juicio de valor es que existe una disparidad y una desigualdad. Es un juicio de valor decir que sí hay una desigualdad en nuestros sistemas educacionales, que no todos los colegios se exhibe cine latinoamericano o aprendemos de nuestro propio cine. No sé cuántos sabemos, o sea, los que sabemos de cine latinoamericano y cine nacional es quienes nos hemos puesto a estudiar por un tema de trabajo. Pero no sé si eso está integrado a los currículums educacionales de ver una película histórica que diga algo. ¿Cómo yo puedo entrar a una película? Qué aburrido. Película en blanco y negro, aburrido. Mal. Película de los años 60, doblada, pésimo. ¿Qué más? Actores que murieron, ya, desastre. O sea, puedo hacer una lectura de mi país, sea Perú, sea Chile, sea Venezuela, viendo una película de los años 40 o 60 y puedo hacer una conversación para entender o para por lo menos producir puentes. Es posible. En la formación y desarrollo de públicos, todo eso es posible. Esa conversación que tiene que ver con generar distancias críticas, que está relacionado con hacer puentes, con asociar. O sea, puedo ver una película Ghibli y hablar del consumo con los niños, el consumo y la hiperactividad. O sea, puedo hacer que el cine sea un puente, perfectamente, pero eso tiene que ver cómo con nosotros podemos entender de una manera más amplia y entender que los públicos son dinámicos, son diversos y sobre todo, y para cerrar este comentario, efectivamente lo tengo que hacer desde la lógica de perspectiva de derechos. O sea, no es un cine que... A ver, les voy a presentar una película rumana que ustedes han perdido en la vida y a lo mejor no han tenido la oportunidad de ver porque han estado sumidos en la oscuridad de Marvel. O sea, no puedo partir así una presentación de un contenido. No puedo yo subestimar verticalmente, que es lo que nos proponen los autores. No puedo decir, yo tengo la verdad iluminada porque estoy cayendo. O sea, dicho eso, es una máquina del tiempo y yo estaría en la ilustración, estaría hablando como en el siglo XVIII, diciendo que ustedes están en la oscuridad. Bueno, sí, literalmente ustedes están en la oscuridad y yo estoy con un foco acá, pero me refiero simbólicamente. Entonces, esa idea excluyente de la verticalidad es de donde ha estado mucho tiempo los sistemas educacionales, donde las comunidades escolares se han... Bueno, de hecho, la palabra alumno. ¿Qué significa la palabra alumno? Sin luz. Sin luz. O sea, partiendo de cómo vemos la distinción vertical, podemos entender cómo también se han generado lógicas excluyentes. Bueno, Pierre Bourdieu, a quien le debemos la noción de capital cultural, dice que corresponde al conjunto de herramientas, como habíamos visto, y que proveen
esta capacidad que incide en la forma de aproximarse, valorar, aprender y apropiarse simbólicamente de un bien cultural. A propósito de las barreras, está relacionado con las condiciones o determinantes que posibilitan el consumo y la participación cultural de las personas. Participación cultural. Apareció nuevamente la palabra participación. Ya no es solamente ir y comprar el ticket y llevarme la película o no, sino que tiene que ver con participar, ser parte de. Se reconoce de los estudios desde los años 60 una disparidad en el acceso debido a diferencias no solo en el poder adquisitivo, sino en educación, capital cultural, según lo que dice Bourdieu, y un estatus social. Cuando hablamos de acceso nos referimos a los factores y condicionantes que permiten a las personas disfrutar de las creaciones artísticas y los bienes culturales. Caracterización, los prosumidores, según García Canclini, es la caracterización de la nueva generación de prosumidores culturales, es decir, jóvenes que se involucran con las artes desde la producción y expresión de contenidos propios. Es decir, no están, en vez de aislarse o de estar excluidos, genera contenidos desde la producción y expresión de contenidos propios y abandonan y esto es interesante lo que propone Néstor, abandonan el rol del espectador inactivo, generando un cambio significativo en la manera de relacionarse con los espacios culturales. Barreras de acceso. Coelho Teixeira lo define como condición material previa que posibilita la producción y el consumo de productos culturales e identifica 3 tipos de acceso. El acceso físico, el acceso económico, las dos las hemos ya conversado, el acceso intelectual, posibilidad de uso o apropiación efectiva del producto cultural. Desarrollo de públicos, hemos ya integrado participación, hemos integrado heterogeneidad, hemos hablado del enfoque de derechos, hemos hablado de lo plural en el sentido de públicos, no existe un público estático. Los prosumidores, según Néstor, son estos generadores de contenidos, efectivamente para romper la lógica del espectador inactivo. Las estrategias de desarrollo de públicos suelen basarse en la identificación de las barreras, es decir, el desarrollo de los públicos está sí y solo sí, me encanta decir sí y solo sí, aunque está de más, pero sí y solo sí, está relacionado directamente con la identificación de las barreras que hemos conversado, que condicionan la aproximación a la oferta artística para articular acciones que faciliten el acceso a bienes y servicios culturales y promuevan la participación cultural considerando las diferencias y la diversidad de la población. Entonces, ¿cuáles son esas barreras? Barrera económica, que quizás es la más evidente, en el sentido que se hace evidente, ¿cierto? Se manifiesta. No tengo que suponer o hacer un estudio o una encuesta para saber, porque se manifiesta por una exclusión por un asunto económico. La barrera territorial, que quizás sea la más amarga de todas, ¿cierto? En mi comunidad, en mi barrio, en mi región, en mi ciudad, en mi pueblo, no llega. Y se fijan cómo uno está tan internalizado con el lenguaje, no llega, es como que fuera algo, ¿cierto? No llegó. No va a llegar. Barrera etaria, lo vimos hace un momento. Contenidos que a lo mejor no están pensados, repensados para organizar o para integrar a los que hemos programado en salas de cine, en festivales. Nos llegan los comentarios. Todas las películas son para jóvenes, todas las películas son violentas, todas las películas son... ¿por qué no hay películas? Y no estoy diciendo que no haya películas de abuelitos, que quizás sea el gran error o cómo se subestiman a los públicos, al público adulto en este sentido. Sino, ¿cómo hacemos para que públicos que han estado
históricamente excluidos, en este caso a lo mejor por contenidos etarios, que integrados. Y no se trata de cine para, según una generación, o sea, cine de abuelitos para abuelitos, cine de niños con niños actuando. Quizás la vuelta de todo esto es Ghibli, ¿cierto? Porque yo puedo verlo con mi abuela y puedo verlo con mi hijo de 11 años, perfectamente la Viaje Chihiro, no sé si la han visto. Es una película que yo creo que le va a ir bien. Barrera social y barrera simbólica. Quizás las dos últimas sean las más evidentes, que son productos de nuestro sistema económico-político neoliberal. Generamos barreras. Y no es que el Estado diga, bueno, voy a financiar y voy a subvencionar entradas, y volvemos a lo que ustedes plantearon. La subvención, que puede ser una respuesta, pero no es una solución, ni tampoco atiende un problema. La subvención de entradas únicamente atiende es que los que estén disponibles, o sea, los que estén interesados, y estoy suponiendo que hay una masa de espectadores allá afuera interesados, ¿se entiende? Y que pueden venir a desafiar el calor, les voy a abrir la puerta solamente subvencionando la entrada, que quizás sea el error más básico que se ha ido repitiendo constantemente en nuestros modelos de subvención desde el Estado de la cultura, que solamente subvencionando la entrada soluciona el problema. Cuando estamos acá y ustedes están desafiando el calor, algunos ya han fallecido del calor, entendemos que tiene que ver un tema a largo plazo que tiene que ver con el desarrollo público, por eso se llama desarrollo. Entonces, entendiendo estas barreras, Bruno Assin y François Menreis dice, llamamos mediación, aparece otra palabra, mediación, cultural. Esto, tras la publicación, la mediación cultural, dice, llamamos mediación cultural a un conjunto de acciones que apuntan a través de un intermediario, el mediador, pueden ser ustedes, nosotros, que puede ser un profesional, puede ser un artista, un animador o un par. O sea, ¿puede hacer una mediación cultural un espectador? Le puede encontrar sentido. Puede hacer una lectura de su propia experiencia. Puede leer o presentar o puede conducir una conversación. Como dice nuestra amada Lucrecia Martel, no sé si me van a mirar para decirme que ya. Lucrecia Martel dice, las películas nos regalan conversaciones. Quizás el objetivo de todo esto es provocar una conversación, más que provocar una tensión. Si entendí los datos que me dio, si alcancé a notar todos los datos que me dio, porque no entendí estoy generando barreras en la mediación. A lo mejor perfectamente un espectador de nuestra comunidad o nuestros públicos puede ser perfectamente el mejor mediador, más que alguien que ha estado especializado. ¿Cuánto queda? Las 48 láminas que vienen las diré en 5 minutos. A vincular un individuo, no es broma, a un grupo o una propuesta cultural o artística con el objetivo de favorecer su aprehensión, conocimiento y apreciación. Desarrollo de públicos. Aporta una mirada sinóptica, es decir, completa, general, fácil de entender, esquemática, y toma forma de una estrategia. Es decir, el desarrollo de públicos tiene que ver con una mirada y estrategias. No tiene que ver con la receta que yo voy a apuntar y voy a seguir, sino es una estrategia. La mediación cultural pone énfasis en acciones e iniciativas que puedan integrarse en una estrategia. Ampliación de públicos. Porque uno dice, bueno, me voy a enfrentar a que venga más gente. Lo que interesa es que venga gente, que estén esas hordas de públicos allá afuera que estén esperando para entrar. Creación de públicos, que no es lo mismo. Como no es lo mismo diversificar los públicos. A mi centro cultural, sala de cine, corporación, sabes que viene, hace 3 años que vienen los mismos góticos que vienen siempre, que no trabajan, que viven con los padres y ven películas todos los días.
¿No será bueno diversificar? De repente hay gente trabajadora que no puede venir a las 3 de la tarde o a las 1 de la mañana a ver los rotativos de cine experimental que hago. ¿Será bueno diversificar? ¿Qué hago para diversificar los públicos? Tengo esos 30 gotas, tengo un público que a lo mejor está viniendo constantemente, que ya conoce mi espacio, conoce mi propuesta, que es lo que vamos a ver mañana. Ya estoy anunciando la de mañana. Mañana vamos a ver distintas experiencias reales, no inventadas, reales de formación, de desarrollo de público, de fidelización. ¿Puede una cerveza artesanal, un influencer, un restaurante, una comida, lo puedo integrar a mi función de cine? Puede que venga alguien que viene del heavy y que pueda hacer una mediación con un documental que voy a traer sobre Metallica o sobre lo que sea. Puedo hacer cruces. Puedo hacer una mediación que alguien que no venga al cine, venga quizás de otra. Puedo a lo mejor hablar sobre comida sustentable, pesca sustentable con un buzo. Es una experiencia. Puedo que a mi sala de cine vengan perritos, gatos, en un bosque, que son también una sala de cine que les voy a presentar mañana. Formación de públicos, gestión de públicos. Rubén Gutiérrez dice, hay 3 grandes objetivos que tienen que ver con la fidelización, lograr que las personas que ya participan en la oferta artística lo hagan con mayor frecuencia y compromiso, ampliación de públicos, atraer a más personas con el mismo perfil de quienes ya asisten o participan, diversificación de públicos, conseguir que la participación de segmentos que la población no asisten ni toman parte de la oferta debido a barreras, lo que estuvimos hablando, que obstaculizan su acceso y que se relacionan con el capital cultural. Alguien dirá, al fin un esquema. Mucha cita, mucha reflexión, pero no veía ni un esquema ahora. Pero este esquema no lo podríamos entender, por eso lo dejamos cuando faltan 30 segundos para terminar esta presentación. Es porque no la puedo entender si no entendí o por lo menos, si no por lo menos conversé o conversamos sobre capital cultural. Entonces me enfrento que existen públicos ocasionales, públicos regulares, públicos potenciales, y miren cómo está incluido el no público. Porque lo más esperable es que el no público no existe en ningún lado porque es un no público. Bueno, como lo obvio es el enemigo de la sabiduría, según Sergio Rojas, el no público es parte del desarrollo de públicos. Porque pareciera que hay barreras que no se están atendiendo y que hace que se excluya, se autoexcluyan de cualquier tipo de oferta de programación de espacio cultural. Es decir, a más interés, y el interés está creado por el capital cultural y por las condiciones socioeconómicas, no están las barreras simbólicas, no están las barreras sociales, no están las barreras territoriales, y está el interés, la energía, mi capital cultural, mis deseos, mis gustos adquiridos, la familia, el colegio, la lectura, un largo etcétera, que no todo tiene que ver con algo unilateral, es que puedo estar dentro de estos públicos regulares o potenciales, es decir, por formación de públicos o por fidelización, o puedo tener muy poco o escaso capital cultural que me hace que existan las barreras que hemos nombrado y que atentan contra cualquier tipo de participación. Ya no hablamos de asistencia, no hemos hablado de asistencia, hablamos de participación. Como referencia al ecosistema proveniente de la biología, y ven cómo volvemos a lo que dijimos al principio, sistema constituido por comunidad de organismos vivos y el medio físico, cómo se relacionan, unidad compuesta por organismos interdependientes que comparten mismo hábitat y cadenas que muestran interdependencia de los organismos al interior del sistema. ¿Sirve que un festival de cine solamente alimente el capital cultural de los cinéfilos que siempre van a ese festival?
¿Sirve que una escuela rural donde se hace un festival itinerante no dialoguen? ¿Sirve en el sentido de vida de este ecosistema? ¿Vale la pena que exista una escuela de cine en la misma región, una sala independiente y un festival de cine que tiene millones de soles, o al revés, y no dialoguen? O sea, el desafío, o por lo menos la propuesta de esta conversación, es que el ecosistema cultural sea que estos organismos sean interdependientes. Interdependiente no es que uno dependa del otro como parásito, sino que haya generosidad. O sea, la única vuelta, y perdón por el eslogan, la única vuelta al neoliberalismo es que haya la generosidad que pueda hacer que todos podamos participar. El ecosistema de los públicos, aparece otro. Y ese ecosistema de los públicos es que haya públicos, audiencias, espectadores, comunidades, espacios culturales, programación, territorio, agentes culturales y entorno digital. Por último, nunca pensé que iba a decir esto, públicos regulares, públicos ocasionales, públicos potenciales, no públicos. Públicos regulares, evidentemente, tiene que ver con un alto capital cultural, alto grado de interés determinado por un capital cultural. Y no tiene que ver con ganas, con energía de levantarme ese día, pero aparece una serie de factores que tiene cómo se construyen estos públicos regulares, estos públicos ocasionales, y por supuesto, y quizás el más interesante y el desafío más grande es el no público. O sea, barrimos con la idea del público general, que no existe el público general, porque es volver al esquema que hemos querido dejar atrás con todas las citas que hemos levantado. Está la noción del no público, quienes tienen bajo capital cultural y bajo grado de interés por la oferta artística y la participación cultural, dado que no han tenido experiencias. Esto es fundamental. Bueno, todo lo que hablamos es fundamental, pero esto es más fundamental, comillas, el / fundamental. No han tenido la oportunidad de tener una experiencia. ¿Todos los que están acá han estado en una sala de cine? Dicen, obvio, claro. Nosotros, bueno, lo vamos a estar mañana, en una sala de cine, tenemos un programa que se llama Experiencia Insomnia. Y llevamos a colegios. Y alguien dice, ¿todos los niños van al mall? No. Hay niños que por temas económicos no van al mall, porque evidentemente lo que sale la entrada / todo lo que es, todos los insumos, puede ser un modo elegante, todo el alto grado de azúcar que consumen, es muy caro. Pero además, por los nuevos hábitos de espectadores, tienen el streaming y tienen todo. Entonces, nunca han tenido la experiencia de estar en una cosa obsoleta, a oscuras, que todos estén en silencio, que ya cosa extraña, y estén disfrutando juntos. O sea, no es un Zoom, es físico. Entonces, evidentemente, cuando dice que los no públicos es aquellos que a lo mejor tampoco han tenido las experiencias previas en este ámbito y enfrentan barreras de acceso físicas, territoriales, económicas que condicionan su implicación o vinculación con organizaciones o espacios. Y nuestro desafío son 4. Cómo creamos públicos, formamos públicos, ampliamos públicos y fidelizamos públicos. Y terminamos con este esquema. Aquí está la participación, el acceso y la diversificación, que son estos tres grandes objetivos del desarrollo público. Si no, no tendría sentido, porque el desarrollo público no tiene que ver con tener más espectadores para tener más entradas, y no lo vamos a tener si es que no entendemos cómo es en globalidad un ecosistema donde existen estas barreras, donde hay distintas nociones de acceso y donde existen distintos tipos de capital cultural. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por esta super clase. Compartido
muchos conceptos y ahora una herramienta a partir de esta introducción que, bueno, esperamos que en sus casas puedan seguir profundizando con esta información y también que cada uno y una de los que estamos aquí podamos compartir esta información con compañeros o con personas que creemos que les puede interesar, porque sabemos que es un horario complejo para poder asistir, por eso agradecemos su presencia, ¿no? La presencialidad es muy importante, el esfuerzo de trasladarse hasta aquí también, y en nombre del festival agradecemos eso. Y bueno, por favor compartan la información porque sabemos de que esta información es súper importante para poder transformar… ¡Oh! Un accidente, perdón. Sabemos que es súper importante para que nuestros proyectos, nuestras iniciativas puedan ser sostenibles y sobre todo que todas y todas podamos acceder a la cultura, ¿no? Todas y todos tenemos el derecho a participar en la vida cultural en este país. La desigualdad es atroz, somos uno de los países más desiguales de Latinoamérica, entonces hay que erradicar esas brechas y es nuestra misión hacerlo desde las fronteras en las que estemos, ¿no? Nada, Claudio, muchísimas gracias. Mañana los esperamos a las 3 de la tarde. Solo recordar que la presencia de Claudio es posible gracias a la Embajada de Chile, es posible también gracias a Fundación Telefónica, que ahora está acompañándonos con la transmisión en vivo, gracias al Mali, que nos acoge hoy, y gracias al Ministerio de Cultura, que brindó unos fondos concursables al Festival de Cine al Este para desarrollar un programa completo de desarrollo de públicos, ya que poco a poco se va convirtiendo como parte de la política este eje tan importante, ¿no? Nada, gracias. Gracias, Claudio. Bueno, dejar los invitados para mañana, y mañana es totalmente distinta la dinámica. ¿Hablan ustedes? No. Porque la idea de concentrar todo lo teórico y todo lo, para que, evidentemente algunos sacaron fotos, algunos tomaron, pero es muchísima información, pero la idea es que mañana la vamos a ejercitar, no van a haber citas ni nada, van a haber registros de experiencias, no son testimonios, sino registros fotográficos en video, de distintas salas, espacios y formas de desarrollar públicos que hemos conocido, así que los queremos compartir mañana, pero la idea es que por lo menos nos haga sentido lo que conversamos hoy día. Así que muchísimas gracias por desafiar el calor y venir. Muchas gracias.